habéis estado implicados en organizar este simposio, que os deseo que sea todo un éxito. Y sobre todo, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, que estoy encantada. Para mí me resulta raro hablar en una escuela de ingeniería, porque yo soy bióloga, creo que soy un ejemplo de eso que ya han contado, de esa aproximación al espacio, de todos los sectores del conocimiento, ¿no? Porque es algo que yo creo que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, bueno, esta charla va a ser muy divulgativa porque, como he dicho, soy bióloga, entonces el nivel de detalle en el que tendría que entrar para extenderme en un tema concreto, pues no me caben en 30 minutos, entonces he preferido dar una visión más general pues, de lo que hacemos en el Centro de Astrobiología a nivel de intentar buscar vida en otros mundos, ahora mismo sobre todo del Sistema Solar y en el futuro pues quizás en esos planetas extrasolares de los que tanto se habla ahora, ¿no? Siempre que doy una charla sobre la búsqueda de vida en otros mundos, como ha sido el título de esta, pues me gusta recordar, me gusta enfatizar que esta es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho casi desde que el hombre es hombre. ¿Hay vida más allá de la Tierra? Y inmediatamente, una vez que uno se hace esta pregunta, pues ya comienzan a surgir otras no menos importantes y no menos interesantes, como ¿se parecerá esa vida a la vida que conocemos en la Tierra o será completamente distinta? ¿En qué lugares del universo será más fácil encontrar vida? ¿En la Luna, en Marte, en un remoto planeta que todavía no hemos identificado? ¿Y qué estrategias de búsqueda emplearemos? Porque no es fácil. O sea, se necesita mucho desarrollo tecnológico para irse a tantísimos kilómetros de distancia a buscar algo que ni siquiera sabemos cómo es y ni siquiera sabemos si existe. Bien, pues para dar respuesta a estas preguntas desde un punto de vista científico, porque el cine, la literatura lo lleva haciendo muchísimo tiempo, pero nosotros somos científicos, somos ingenieros, queremos darle respuestas desde la ciencia. Pues para darle respuesta desde un punto de vista científico surgió la astrobiología hace ya unas décadas, que es una disciplina que se ocupa del estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. En fin, un objetivo muy amplio, porque yo siempre digo que la astrobiología es lo que yo estudiaba hace ya muchos años en la carrera cuando hice biología, pero en un sentido muchísimo más amplio, porque yo estudiaba la vida terrestre y la astrobiología va de la vida en general, que puede no ser igual a la terrestre. Para desarrollar estos estudios se creó este centro que veis en la imagen, que es el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Estamos en el campus del INTA, un campus tecnológico donde hacen muchísima investigación aeroespacial, como es su nombre, pero tuvieron la valentía, yo diría, porque fue una decisión bastante valiente, de acoger este centro en su campus, porque es un centro en el que tenemos 4 departamentos. Uno es de evolución molecular, que yo al principio me sentía ahí un bicho totalmente raro, porque decía que aquí hacen aviones, ¿qué hago yo aquí, no? O sea, evolución molecular. Tenemos otro departamento de habitabilidad y geología planetaria, otro de robótica y exploración espacial y otro de astrofísica. Como veis, somos un centro muy transdisciplinar. Cuando queráis, estáis invitados, esta escuela, a ir a visitar. Yo estaré encantada de enseñároslo. Bien, para satisfacción de las personas que trabajamos en el Centro de Astrobiología, la realidad es que ahora mismo tenemos fuertes argumentos científicos a favor de que sí que puede haber vida fuera de la Tierra. Uno de esos argumentos es que la mayoría de los componentes básicos de la vida, es decir, de nuestros constituyentes más simples, se han podido sintetizar en reacciones que se pueden llevar a cabo en laboratorios. Eso es una parte del trabajo que llevamos a cabo en el CAR. El CAR es la abreviatura Centro de Astrobiología y me referiré así. Pues hay un grupo de investigación que se llama Grupo de Química Prebiótica, que lo que intenta es investigar cómo fue la química en nuestro planeta antes de que surgiera la vida, sobre todo la química que facilitó que la materia fuera adquiriendo complejidad para al final pasar de una materia inerte a una materia viva. Pero no solo es que podamos sintetizar esos componentes básicos en el laboratorio, sino que es que se puede decir que el universo es un gigantesco laboratorio químico. Eso se sabe porque en los meteoritos, en la cola de los cometas o en las nubes de polvo interestelar se ha detectado abundante materia orgánica.
En el CAP también tenemos otro grupo, que es el grupo de astroquímica, que lo que investiga son esas moléculas que se están sintetizando de forma espontánea en el espacio gracias a la materia que recubre esos finos granos de polvo interestelar y a la energía que hay en el espacio, la energía de los rayos cósmicos, la energía de las estrellas. Eso permite que haya reacciones y se generen compuestos que pueden facilitar el desarrollo de la vida, porque ese polvo interestelar cae sobre la Tierra, cae sobre otros planetas y puede facilitar ese camino que hubo en la Tierra hace 3.800 millones de años y que dio lugar a la vida, y otros posibles caminos en otros posibles lugares del universo. Otro argumento a favor de que puede haber vida fuera de la Tierra es el descubrimiento de unos microorganismos que llamamos extremófilos y que viven en condiciones muy alejadas de la que a nosotros nos gustaría irnos de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, se han encontrado, esto es Yellowstone, es una fuente hidrotermal. Aquí el agua está a más de 100 grados y aquí viven microorganismos tranquilamente que además, si decimos, bueno, les voy a hacer un favor y me lo voy a llevar a un agua que esté un poquito más fresquita, pues no, si me lo llevo a un agua más fresquita se mueren. Es decir, necesitan más de 100 grados para vivir. También sabemos que bajo los hielos de la Antártida hay microorganismos, hay vida. Explorar esos hábitats va a ser muy útil cuando queramos ir a las lunas heladas del sistema solar, a Europa, a Encélado, y ver lo que hay debajo de la corteza helada de esas lunas. También en el desierto de Atacama, el lugar más árido de la Tierra y con condiciones de radiación extrema, también se ha encontrado vida. O en las aguas ácidas de Río Tinto. Es un ecosistema muy interesante porque nos ayuda a entender cómo puede haber microorganismos que vivan independientemente de la luz del sol. A veces pensamos que toda la vida de la Tierra depende de la luz del sol y no. Hay microorganismos que obtienen la energía de reacciones químicas. Unos de ellos son los de Río Tinto. Oxidan la pirita, muy abundante en esa zona, producen ácido sulfúrico y el resultado es un río ácido de color rojo porque lleva mucho hierro disuelto. Una mención especial dentro de esos microorganismos o ya organismos extremófilos son los que hay en las profundidades marinas, un lugar todavía que está bastante por explorar. En el fondo del mar, el agua a veces se filtra hacia el núcleo de nuestro planeta y allí se calienta y luego vuelve a salir por fisuras que hay en el fondo del mar, formando esto que veis aquí, que es una chimenea volcánica submarina. Pues bien, aquí, como sale el agua a temperaturas muy altas, los minerales de la roca se disuelven y eso facilita que haya reacciones químicas. Reacciones que muchos microorganismos también pueden utilizar para obtener la energía que ellos necesitan para vivir. Y esos microorganismos son la base de una cadena en la cual ya hay organismos mucho más grandes, como por ejemplo estos gusanos que se llaman tubícolas, que están en el fondo del mar y cubren áreas a veces de cientos de metros cuadrados. Es impresionante, y si veis alguna vez algún documental de National Geographic o alguna de estos medios que se dedican a hacer divulgación, ver los campos de estos gusanos es algo que llama muchísimo la atención. Este tipo de vida también es muy interesante estudiarlo, aunque es muy difícil porque requiere una tecnología que no es siempre accesible, nuevamente de cara a estudiar lo que puede haber, el tipo de vida que podría haber, por ejemplo, en el océano subterráneo que hay bajo la luna de Júpiter, bajo Europa. Y ya el último argumento que me gustaría dar para convenceros de que hay muchas posibilidades de que haya vida fuera de la Tierra es el elevadísimo número de planetas que existen. Durante muchos años nuestro conocimiento del cosmos se limitaba al sistema solar, pero muy pronto se empezó a intuir que debía haber algo más. Pero no fue hasta 1995 cuando Michel Mayor y Didier Queloz consiguieron identificar el primer planeta extrasolar que orbita alrededor de una estrella similar al Sol. Y a partir de ahí pues, se han ido descubriendo cada vez más. Ahora mismo hay del orden de casi 6.000 catalogados, pero se estima que hay trillones de planetas en el universo. Y con esos números, aunque solamente sea por estadística, pues lo lógico es pensar que cómo no va a haber vida en alguno de ellos. Bien, a pesar de todo esto que he dicho, estamos en los inicios de la exploración espacial y por eso no es extraño que por el momento el único planeta en el que se ha encontrado vida es el que conocemos, la Tierra. Y lo sorprendente es que la vida en la Tierra adopta una variedad de formas tremenda. Tenemos organismos, pues como los seres humanos,
con funciones complejas como el pensamiento, capaces de preguntarnos sobre nuestra propia existencia. Tenemos luego otros organismos que funcionan en base a moléculas químicas que liberan al medio, otros como las plantas que no se mueven del suelo, otros que están en la frontera de la vida, como los virus, que no sabemos si catalogarlos como seres vivos o no. Lo sorprendente es que toda esta cantidad de formas de vida tan diversas, todas han surgido a partir de un antepasado común que surgió hace 3.800 millones de años. Entonces, la reflexión es, si a partir de un único antepasado, en un planeta con unas condiciones, aunque sean diversas de un punto a otro, pues son más o menos homogéneas, ha surgido toda esta diversidad, pues imaginemos lo que nos podemos encontrar en otros lugares del universo donde los orígenes de la vida sean distintos y donde las condiciones ambientales sean muy diferentes de las de la Tierra. Pues podemos encontrar seres muy diferentes a estos que vemos en la foto. Entonces, lo lógico es preguntarse, pues, ¿qué es lo que buscamos cuando hablamos de buscar vida fuera de la Tierra? ¿Buscamos hombrecitos como estos que nos muestran en las películas? ¿Buscamos seres más parecidos a los seres microscópicos? ¿Qué buscamos? Bueno, aquí yo podría haberme enrollado muchísimo porque como es mi campo, pues puedo contar muchas cosas, pero como no quiero aburrir, pues os voy a decir con una frase qué es lo que buscamos. Buscamos sistemas transformadores de energía con una base genética que permita su evolución. Voy a explicarlo ahora un poquito. Sistemas transformadores de energía. ¿Qué queremos decir con eso? Pues sistemas que sean capaces de captar la energía del ambiente y utilizarla para los procesos de la vida. Y la vida lo principal que hace es aumentar el orden, disminuir la entropía. O sea, somos seres que parece que incumplimos las leyes de la termodinámica, porque somos seres muy ordenados. ¿Y cómo conseguimos mantener ese orden? Pues gracias a esa energía que las plantas extraen de la luz solar, nosotros extraemos de los alimentos y algunas bacterias extraen de esas reacciones químicas de las que he hablado. Pero necesitamos una información para realizar todas las reacciones químicas que necesitamos para hacer esa transformación de la energía. Por eso digo, en base a una información genética y que tiene que evolucionar. Esa información genética tiene que cambiar con el tiempo, de modo que la vida se pueda adaptar a los cambios que hay en el medio y de modo que a partir de un antepasado común, como he dicho antes, pues haya podido surgir toda esa diversidad que vemos ahora mismo cuando echamos un vistazo a nuestro alrededor. ¿Y cómo buscamos esos sistemas transformadores de energía? Bueno, aquí es donde ya entra vuestro campo y hay que hacer una distinción importante, que es la búsqueda remota, la búsqueda de vida en planetas extrasolares y la búsqueda in situ. La búsqueda in situ, que solamente la podemos realizar en los lugares de nuestro sistema solar. Para la búsqueda remota utilizamos telescopios que muchas veces lanzamos al espacio, como el James Webb, y para la búsqueda in situ, pues podemos permitirnos el lujo de enviar misiones que incluso llevan rovers, como los que hay ahora mismo en Marte, que se posan sobre el planeta y que van equipados con instrumentos robotizados capaces de coger una roca, analizarla, ver su composición mineralógica, ver si se formó en condiciones de humedad, lo que nos permite intuir si en ese lugar hubo agua, miden la dirección del viento y, por supuesto, buscan signos de vida, de lo que ahora hablaré también. Aquí me gustaría destacar la contribución española a estos rovers que hay ahora mismo en la superficie de Marte. Ahora mismo hay varios países que tienen rovers en la superficie de Marte, pero España ha realizado una contribución importante. De hecho, en el Centro de Astrobiología, en colaboración con diversas industrias, pues han participado en la elaboración de estaciones ambientales que están, por ejemplo, en Curiosity, que están en Perseverance, o están también en el Lander, en este caso, InSight. Hablábamos de buscar signos de vida. Cuando hablamos de buscar signos de vida, lo que estamos buscando, la palabra clave, es biomarcadores. Yo aquí no me voy a extender mucho porque a última hora de la tarde tendréis una charla específica sobre biomarcadores. Pero sí que querría decir lo que es un biomarcador. Es cualquier elemento, molécula, estructura o proceso que pueda ser usado como evidencia de vida. Y, esto es lo más difícil, que no pueda tener su origen
en procesos que no tienen que ver con la vida. Porque, por ejemplo, esto que es una foto de un meteorito muy famoso que se encontró en la Antártida en el año 84, el meteorito ALH 84001, es un meteorito marciano, y cuando se vieron estas estructuras, pues parecían fósiles de bacterias. Y entonces la NASA lanzó el anuncio de que se habían encontrado signos de vida pasada en Marte. Sin embargo, cuando estas estructuras se analizaron en detalle, se vio que podían ser formadas por procesos puramente químicos y geológicos. Es decir, lo difícil es encontrar un biomarcador que estemos seguros de que su origen solamente puede ser la vida. Esto podría ser otro biomarcador. Estos son estomatolitos, que no me sale la palabra, que también son estructuras formadas por la vida. Si encontramos algo así en Marte, pues sería una evidencia muy clara de vida. Pero la realidad es que probablemente no encontremos este tipo de estructuras. Lo que vamos buscando sobre todo son biomarcadores moleculares, que son macromoléculas biológicas o los rastros que dejan esas macromoléculas cuando se degradan. Me podréis decir, vale, pero es que si busco macromoléculas biológicas voy a buscar las moléculas que forman la vida terrestre. Es inevitable. Son las únicas que conocemos que forman la vida. Solo conocemos un ejemplo de vida. Entonces tenemos que buscar esas moléculas. Pero sí que es verdad que las macromoléculas biológicas tienen características especiales. Primero, suelen ser polímeros de unidades repetidas. Segundo, suelen tener preferencia por ciertos compuestos frente a otros. También por ciertos átomos, por ejemplo, por los isótopos ligeros de algunos elementos que tienen varios isótopos estables. Entonces, el análisis de esas biomoléculas sí que puede ser un indicador, puede ser muy útil para ver si en un planeta, por ejemplo en la superficie de Marte, en el pasado hubo vida. ¿Y cómo buscamos vida en los planetas extrasolares? Esto es mucho más difícil porque todavía para ir a Marte, para ir a Europa, para ir a Encélado, pues podemos plantearnos el mandar misiones. Pero para los planetas extrasolares lo único que podemos hacer es estudiar su atmósfera y ver si en esa atmósfera hay algún gas que podamos interpretar como un signo de vida. Algo tremendamente difícil si desconocemos los procesos químicos y geológicos que están ocurriendo en ese planeta extrasolar. Normalmente lo que se estudia, como digo, es la atmósfera. ¿Y cómo se estudia? Pues yo creo que esta diapositiva es muy ilustrativa. Aquí tenemos una estrella, aquí tenemos este círculo negro que sería un planeta que está orbitando alrededor de ella. Pues bien, cuando este planeta se interpone entre la estrella y el observador, la atmósfera del planeta va a ocultar parte de la luz que está emitiendo la estrella. Entonces, cuando analicemos el espectro de la luz emitida, vamos a encontrar ciertas bajadas que son huecos que indican que hay una molécula en la atmósfera que está absorbiendo en cierta longitud de onda, que es típica de una molécula concreta. Entonces, viendo en qué posiciones se producen estos huecos, podemos saber las moléculas que hay en la atmósfera de ese exoplaneta. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a pensar que desde un remoto planeta extrasolar nos están observando a nosotros, están observando nuestra atmósfera. ¿Qué tres gases se encontrarían en la atmósfera que les llamarían la atención y que nosotros sabemos que son producto de la vida? Pues se encontrarían estos tres: oxígeno, ozono y metano. Sabemos que el oxígeno de la atmósfera terrestre tiene su origen en la fotosíntesis que realizan las plantas y algunas bacterias. Este oxígeno, cuando sobre él incide la luz ultravioleta, se transforma en ozono, que es mucho más estable y por eso es un biomarcador mejor que el oxígeno. Entonces, si encontramos esto en la atmósfera de un exoplaneta, podemos decir, pues igual es que hay vida. Pues sí, nos daría mucha alegría. Pero lo cierto es que el oxígeno también se puede formar por la fotodisociación del agua. Y eso también puede dar lugar a ozono. Pues estoy ilustrando las dificultades para interpretar estos resultados. Y si alguien hubiera observado la atmósfera de la Tierra hace 4.000 millones de años o hace 3.000 millones de años, no hubiera encontrado ni rastro de oxígeno, porque inicialmente la atmósfera de la Tierra no tenía oxígeno. El oxígeno se empezó a acumular en la atmósfera cuando surgieron unas bacterias que se llaman cianobacterias que comenzaron a hacer la fotosíntesis. Entonces es cuando la atmósfera empezó a tener oxígeno. Pero antes de esa época ya había vida en la Tierra, vida que vivía sin oxígeno. Entonces, si nos hubieran observado entonces, no hubieran encontrado oxígeno.
Y lo mismo sucede con el metano. El metano puede tener su origen en procesos relacionados con la vida, como estos que veis aquí, pero también tiene su origen muchas veces en procesos abióticos. De ahí la dificultad de interpretar esas informaciones que a veces llegan sobre Marte, sobre si se han encontrado restos de metano o no se ha encontrado. ¿Y dónde buscamos vida? Bueno, me voy a referir solamente al sistema solar porque es donde ahora mismo, como digo, podemos buscar con mayor fiabilidad. Para responder a esa pregunta tenemos que preguntarnos otras. Primero, ¿qué necesita la vida? Pues la vida necesita una fuente de energía. En la Tierra ya he dicho cuáles son las principales, el Sol y reacciones químicas que utilizan algunos microorganismos. Pero en el universo hay muchísimas fuentes de energía. Está la energía de la gravedad, está la energía del calor, está la energía del viento. Pues igual en otros planetas encontramos seres vivos que utilicen esas fuentes de energía. O sea, que la energía parece no ser un problema para que haya vida. ¿Qué necesita también la vida? Pues lógicamente para formar las estructuras que forman la vida se necesitan elementos químicos. La vida terrestre utiliza sobre todo estos elementos que vemos aquí: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. El elemento fundamental de la vida terrestre es el carbono, porque es un elemento muy versátil que puede formar cadenas complejas, puede además unirse a grupos como el nitrógeno y el oxígeno, que esos grupos son muy importantes porque pueden intervenir en reacciones químicas. Entonces podemos decir que el carbono es el elemento estrella para la vida. Y además el carbono, pues oye, resulta que es muy abundante en el universo. O sea, que parece que la abundancia de elementos químicos útiles para la vida tampoco es un problema. Luego tenemos otra condición, que es que haya unos valores para las variables físico-químicas que permitan la estabilidad de las moléculas biológicas. Hemos encontrado muchísimos exoplanetas en los que la temperatura es de 800 grados, o lo contrario, que la temperatura está a muchísimos grados bajo cero. Pues hombre, aunque hay microorganismos extremófilos que viven a 110 grados incluso, pero a 800 grados es difícil que una molécula sea estable. Entonces, no todo vale. Hay ciertas condiciones que van a ser incompatibles con la vida. Y por último, lo que necesitamos es un solvente. Como he dicho, la vida transforma la energía. Para eso necesita realizar reacciones químicas. Y esas reacciones químicas tienen que tener lugar en medio líquido. Y el mejor solvente, que no me voy a entretener en contar por qué, es el agua. Hasta el punto que se ha definido la zona de habitabilidad de una estrella como la región alrededor de la misma en la que los planetas asociados pueden mantener agua líquida de forma estable sobre su superficie. Así, de una forma un poco burda, podemos imaginarnos que si un planeta está demasiado cercano a su estrella, pues va a recibir demasiado calor y el agua se va a evaporar. Y lo contrario, si está demasiado alejado, pues casi no va a recibir calor y el agua se va a congelar. Y el agua útil para la vida es agua en estado líquido. No nos vale ni el vapor ni el hielo. Necesitamos agua en estado líquido, ¿vale? Bien, pero esto no es tan sencillo, porque me diréis, bueno, entonces, ¿por qué buscamos vida en algunos lugares del sistema solar que sabemos que están claramente fuera de la zona de habitabilidad? Pues bien, porque estar en la zona de habitabilidad no garantiza de entrada que un planeta sea habitable. Por ejemplo, Marte está en la zona de habitabilidad del Sol. De hecho, tuvo abundante agua en el pasado, pero ahora Marte no puede mantener agua líquida sobre su superficie. Tiene unas temperaturas muy bajas, ahora veremos por qué, y el agua se congela. Entonces, Marte, si nos atenemos a la definición, pues tampoco estaría en la zona de habitabilidad. Perdón, no sería habitable. Y sin embargo tenemos lugares de los que ya he ido hablando, como Europa, que es un satélite de Júpiter, Encélado, que es un satélite de Saturno, o Titán, que también es un satélite de Saturno, donde se nos está diciendo continuamente en las noticias que se van a enviar misiones porque allí hay esperanza de encontrar vida. ¿Por qué hay esperanza de encontrar vida en estos lugares? Pues porque estos lugares contienen, bajo su superficie helada, gigantescos océanos de agua líquida. ¿Cómo se mantiene líquida esa agua? Pues gracias a la atracción que ejerce el planeta alrededor del cual giran. Por ejemplo, Europa gira alrededor de Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar. Eso ejerce una atracción gravitatoria sobre su luna, sobre esta luna, que deforma su superficie de forma periódica. Se genera así un calor
que permite que se mantenga un gigantesco océano líquido, ¿vale? Ya, yendo un poquito deprisa, voy a hablar un poquito sobre qué ha pasado con Marte, qué estamos buscando en Marte y un poquito sobre estos gigantescos océanos que hay en Europa o en Encélado. Bien, he dicho que la superficie de Marte no es habitable. Sin embargo, he dicho que en el pasado Marte tuvo abundante agua líquida. Marte se formó al mismo tiempo que la Tierra y es de suponer que en esa época tenía una atmósfera densa que ejercía la suficiente presión para mantener el agua líquida, además de ejercer un efecto invernadero que probablemente hacía que las temperaturas en Marte fueran más elevadas. ¿Pero qué pasó? Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. Pues probablemente se enfrió muy rápido, se enfrió muy pronto y, a diferencia de la Tierra, que tiene un núcleo fluido que debido al movimiento de rotación de la Tierra se comporta como una dinamo que puede generar un campo magnético, ese núcleo de Marte se enfrió. Y al enfriarse el núcleo de Marte, Marte perdió su campo magnético y se quedó sin defensa frente a los rayos cósmicos y se quedó también sin defensa frente al viento solar, que es una corriente de partículas cargadas que procede del Sol. Al llegar esa corriente de partículas cargadas, como si fuera una escoba, la atmósfera de Marte fue barrida. Y al quedarse Marte sin atmósfera, pues lo que sucedió es que la temperatura bajó muchísimo. Ahora mismo la temperatura media en Marte es de menos 55 grados centígrados, con lo cual, con esas temperaturas y una atmósfera que es 100 veces menos densa que la de la Tierra, pues es imposible que haya agua líquida en Marte. Y además tampoco tiene protección frente a la radiación ultravioleta. Ya sabemos que la capa de ozono en la Tierra nos protege, en Marte no hay ozono. La atmósfera muy tenue y además es de CO2. Pero muchísimo más peligroso que no tener protección frente a la radiación ultravioleta es que Marte no tiene protección frente a los rayos cósmicos, que son núcleos de elementos pesados que se mueven a velocidades muy grandes y que están impactando sobre la superficie de Marte. También llegan a la Tierra, pero en la Tierra nos defiende nuestro campo magnético, Marte no lo tiene, por lo tanto impactan directamente y destruirían casi cualquier molécula biológica que hubiera sobre su superficie. Por tanto, mensaje, en Marte pudo haber vida en el pasado, cuando tenía ese agua líquida. Ahora mismo en la superficie es imposible. ¿Dónde podría haber vida en Marte? Pues podría haber vida en el subsuelo, porque una capa de aproximadamente 1,5 metros ya proporciona suficiente protección frente a los rayos cósmicos. Pero además es que ahora mismo las informaciones que nos están llegando con diversas sondas o landes como InSight, que están tomando medidas del interior del planeta, lo que nos están mostrando es que Marte puede tener agua líquida en la superficie. Y si esa agua está en contacto con las rocas, se pueden producir reacciones químicas que sustenten unas formas de vida simples. Y además, InSight también nos ha demostrado que en Marte hay algunas fuentes de calor interna. No hay ese núcleo, como digo, fundido como en la Tierra, pero sí que hay pequeñas fuentes de calor, pequeños magmas que en sus proximidades podrían favorecer que la vida progresara. Por lo tanto, no quería llegar todavía esta. Por lo tanto, ahora mismo tenemos como he dicho, varios rovers en Marte, uno del que hemos oído hablar todos, que es Perseverance, está acumulando rocas, pero esas rocas son de la superficie de Marte. Es en esas rocas, que esperamos que vuelvan a la Tierra en una misión que se llama Mars Sample Return, en esas rocas no esperamos encontrar vida activa. En esas rocas lo único que podemos encontrar son biomarcadores de los que ya he hablado, es decir, restos de una vida pasada. ¿Cuándo podremos saber si en el subsuelo de Marte hay vida? Pues yo espero que cuando la misión ExoMars llegue a Marte, que será en 2028, creemos, esa misión va a llevar un rover que se llama Rosalind Franklin, en homenaje a una gran bióloga. Pues ese rover va a llevar un taladro que va a perforar el subsuelo de Marte a esa profundidad donde hay esa protección frente a los rayos cósmicos y donde puede haber al menos rocas empapadas en agua. Ahí sí podemos encontrar quizás vida activa. Y ya muy brevemente, ya os he hablado de los mundos del sistema solar. Estos tres son hacia los que van más dirigidas nuestras esperanzas de encontrar vida. Aquí los he puesto con el mismo tamaño, pero no tienen el mismo tamaño, ¿vale? El más grande es Titán y el más pequeño es Encélado. Europa es aproximadamente del mismo tamaño que nuestra Luna
Y para que os hagáis una idea, tiene más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. ¿Y qué es lo interesante de Europa y de Encélado? Pues esto sería un corte, bueno, no es una imagen real, obviamente, y como veis aquí tenemos la corteza helada de la Luna, el gigantesco océano que hay, y aquí que veis algo muy parecido a lo que os he enseñado antes en una foto, a esas chimeneas volcánicas que hay en el fondo de los océanos terrestres. Aquí podría haber vida similar a esa que podemos encontrar en el fondo de los océanos. Y aquí es donde tenemos más esperanza de encontrar vida en el sistema solar. Visto lo visto, ahora mismo, si encontramos vida, esta va a ser microscópica y probablemente va a estar bien bajo la capa de hielo de Europa o Encélado, o bien en el subsuelo de Marte. ¿Nos tiene que desanimar esto? Para nada. Yo sé que a todos nos encantaría encontrar vida inteligente, pero eso a corto plazo no va a ser posible, y quizás a largo tampoco. Pero ¿qué nos puede aportar el ver una vida simple en otro lugar del cosmos, una vida que tenga un origen distinto a la nuestra? Pues que ahora mismo, en la Tierra, aunque seamos muy distintos, nosotros de las bacterias, por ejemplo, resulta que todos somos ejemplos de lo mismo, porque todos procedemos de un único origen. Por lo tanto, todos hemos evolucionado a partir de lo mismo, estamos formados por las mismas moléculas, tenemos reacciones muy similares en nuestros cuerpos, tenemos el mismo tipo de estructuras en células. Encontrar vida con otro origen nos va a demostrar qué otras posibilidades puede utilizar la vida para desarrollarse. Digamos que buscamos vida fuera de la Tierra para entender el significado de la vida de la Tierra. ¿Qué pasa con la vida inteligente? Pues como digo, va a ser muy difícil que la encontremos, porque la aparición de vida inteligente requiere primero que la vida adquiera una complejidad muy grande, que eso requiere mucho tiempo y a veces requiere de eventos fortuitos que si no se dan, pues nos quedamos en microorganismos como las bacterias y ya está. Las bacterias han estado en la Tierra durante miles de millones de años, ellas solitas a sus anchas. No necesitaban al hombre para nada, es más, estaban mucho más a gusto. Por lo tanto, pues podemos pensar que puede haber muchísimos planetas que lo único que tienen es vida microscópica. E incluso si tuvieran vida inteligente, para ponernos en contacto con ella, tendríamos que coincidir en el tiempo y estar a la distancia adecuada de esa civilización que nos esté enviando señales o que pueda reconocer señales de nosotros. ¿Cuándo hemos empezado nosotros a emitir señales al espacio? Pues cuando comenzamos a emitir ondas de radio. Es decir, que la mayor parte de nuestra historia hemos sido invisibles para cualquier observador que nos estuviera intentando localizar. Y por último, ya acabo siempre con la frase apocalíptica, pues porque quizás la aparición de vida inteligente lleve consigo una explotación tan intensa de los recursos del planeta, pues que eso acabe convirtiéndolo en inhabitable. Acabo con esto para concienciar un poco, no porque sea la posibilidad que me gusta, pero creo que hay que decirlo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que a pesar de que una charla con tanta biología, pues que haya gustado. Gracias. Yo creo que me he pasado un poquito, también he empezado un poco más tarde, hay que decir. Si tenéis preguntas, pues puedo responder ahora y si no creo que ahora hay café, pues también puedo responder. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Voy a intentar ser breve. Está basada en carbono, medio disolvente agua y medio oxidativo oxígeno. Podría ser diferente, yo creo que sea diferente, sea difícil, pues trabaja en silicio, en medio oxidativo o sulfuro, pero la pregunta es, en biología teórica, por ejemplo, a nivel molecular se está viendo el ADN, proteínas, cómo pueden ser, si la doble hélice del ADN, cómo sería la fórmula, supongo que bacterias y virus existirían, un poco como podría ser sí. Fuera del sistema solar. A ver, yo creo que lo del carbono, ya tú mismo lo has dicho, es algo casi que todos creemos que cualquier otro tipo de vida va a estar basada en el carbono, porque el silicio, aunque esté debajo justo del carbono en la tabla periódica, es mucho peor, tiene un poder de combinación más limitado. El silicio forma el mundo mineral, entonces con eso ya decimos todo, ¿no?
Pero ya si podemos encontrar ADN, si podemos encontrar proteínas, hombre, como he dicho en algún momento, creo, vamos a encontrar polímeros, eso seguro. Pero que vamos a encontrar la información almacenada en el ADN, pues a mí me decepcionaría mucho. Si encontramos ADN como el de la Tierra en Marte, yo casi pensaría que es una contaminación que ha llegado a Marte. Porque es que, ya aquí entro en un poquito más de profundidad, cómo se transmite la información desde el ADN a las moléculas que ejecutan esa información, que son las proteínas, es algo casi aleatorio, algo que nos hace pensar que fue un accidente que se fijó en tiempos remotísimos. No hay ninguna razón para explicar esas correspondencias entre cómo se almacena la información y cómo se ejecuta. Entonces, yo apostaría pues, que vamos a encontrar quizás una molécula parecida al ADN, pero no ADN. También es cierto que hay otras muchísimas maneras de almacenar información. O sea, y yo la menciono mucho porque es muy fácil de visualizar, que es el código binario que utilizamos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores para almacenar información. Anda que no se puede almacenar información con unos y ceros. Entonces, nos falta un poquito de imaginación quizás para pensar cómo puede haber alternativas al ADN, pero que las hay, segurísimo. Y lo mismo a la estructura celular. Las membranas de nuestras células funcionan bien en el ambiente de la Tierra, en un ambiente como el que tenemos aquí. En otro ambiente, a lo mejor, esas membranas tienen que ser totalmente distintas. Entonces, creo que hay que incidir en que la vida tiene unas propiedades fundamentales, como son el metabolismo, la información, la evolución, pero luego cómo esas propiedades se llevan a cabo en cada planeta, o cómo pudieran, porque de momento esto es hipotético, cómo pudieran llevarse a cabo, es algo que veremos, eso espero. O sea, que no sabemos cómo puede ser. ¿Vale? Sí, quería preguntar, gracias por la charla, me parece muy interesante. Quería preguntar, cuando ha descrito las propiedades básicas de lo que es la vida, ¿no? Como preguntaba el compañero anterior, ha hecho hincapié en la evolución. Pero mi pregunta es, ¿por qué no? Yo quizás haría hincapié primero en la necesidad de, como ha dicho, de la encriptación de información, de la autorreplicación. ¿Por qué motivo se entiende que la evolución se pone por delante que la autorreplicación? O dicho de otro modo, ¿podría existir vida simplemente con la posibilidad de guardar información y autorreplicarla y sin necesidad de introducir una evolución? ¿Podría haber vida sin evolución? Vida sin evolución sería una vida muy efímera, porque si algo es cierto en este mundo es que siempre está cambiando. Entonces, sería una vida muy efímera y además todo igual, porque no se diversificaría. Pero es que la evolución tiene consecuencia en esa autorreplicación que estás comentando. El proceso de replicación de la información, que es algo que tiene que suceder para que la información pase a las siguientes generaciones, nunca es perfecto. Siempre hay errores. Esos errores es lo que llamamos mutaciones, que todos hemos oído hablar últimamente mucho de ellas, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen las mutaciones en el ADN? Pues que todos los organismos de las poblaciones no son iguales. Aquí en esta sala todos somos seres humanos, pero no hay dos iguales. Es decir, somos distintos. ¿Y eso qué sucede? Pues que cuando hay una condición, lo que se llama una presión selectiva, una condición que va a limitar la supervivencia, va a haber unos organismos que se van a reproducir mejor que otros. Eso es la selección natural. Y eso es lo que va moviendo la evolución. Pero si te fijas, el primer punto de la evolución es esa autorreplicación de las moléculas informativas. O sea, que yo lo he dicho así porque lo he tenido que decir rápido, pero realmente primero viene información y luego viene evolución. ¿Vale?